Uno de los casos más extremos con los que se han encontrado los profesionales del clínico en Zaragoza es el de una niña de 8 años. Un diagnóstico a una edad muy temprana que no es lo habitual, pero que evidencia la gravedad del problema que suponen hoy en día los trastornos de la conducta alimentaria. En los últimos 3 años se han diagnosticado casi 350 casos nuevos en la comunidad en menores, en niños y adolescentes. Es la cifra más alta de las últimas 2 décadas y reflejo de lo que está pasando en el resto de España. Un rebrote de una enfermedad muy grave, alimentada por el culto a la imagen, las prácticas de riesgo que se difunden a través de las redes sociales y una sociedad que alaba la extrema delgadez. Y que preocupa y mucho a los profesionales que se han visto desbordados en las consultas y también en las unidades de hospitalización, donde no dan abasto para atender casos graves. Hoy abordamos esta realidad y también la base social en la que se asienta, y lo hacemos con el jefe de la sección de psiquiatría infantojuvenil del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que ya está aquí, con Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado, que nos acompaña aquí en una situación alarmante y preocupante, entre otras cosas, porque el pico es sostenible y además va en aumento. Crece, un pico sostenible, creciente, que preocupa cada día más, con un campo de cultivo idóneo, como acabamos de comentar, redes sociales, cánones estéticos y presión social, y también presión de la propia publicidad. Pedro Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, aparte de los trastornos relacionados con la alimentación, ¿qué otro tipo de consultas o de trastornos se tratan en esa unidad de psiquiatría infantojuvenil del clínico? Bueno, pues en la unidad de psiquiatría infantojuvenil tratamos todo tipo de patología que tenga que ver con las emociones y con la conducta en menores de 18 años. Pues TDAH, trastornos del espectro autista, depresión, ansiedad. Lo que ocurre es que sí que somos unidad de referencia para hospitalización y también para trastornos de conducta alimentaria, ya para toda la comunidad autónoma. Es, por tanto, la prioridad en estos momentos, no solo porque son centros de referencia, sino también por el aumento que se está detectando en los últimos años. Pues efectivamente, para nosotros es prioritario atender a los pacientes más graves, y los pacientes que requieren hospitalización y los pacientes con trastorno de conducta alimentaria son los más graves que en este momento estamos atendiendo. Decíamos que podíamos llegar a niveles epidémicos. ¿Es así? ¿Se puede considerar ya una epidemia por el número de casos que se están detectando? Sí, porque ha habido un rebrote epidemiológico, entonces sí que podemos hablar de que hemos llegado a los niveles máximos de incidencia de trastornos de conducta alimentaria. Sí. ¿Y eso, en cifras, en números, cuántos son? Pues un poco lo que se comentaba recientemente. Estamos hablando de que en 2013 tuvimos 110 casos nuevos en menores de 18 años, en 2014 fueron 126, que fue el registro histórico. La cifra más alta que hemos tenido es de 1975, que es cuando recogemos los datos, gracias al doctor Velilla, que fue el pionero en este tema en Aragón, y en 2015 hablamos de 111. Entonces, esto supone un porcentaje de pacientes acumulados que en torno a los 300 y pico, que es el máximo que hemos visto en las últimas décadas. ¿Cuál es el perfil de las personas que sufren ese tipo de trastornos? Pues hablaríamos de 2 perfiles. Hablamos de personas obsesivas, evitativas, perfeccionistas, que tienen más tendencia a tener lo que es la anorexia restrictiva, dejar de comer, a tener miedo a engordar y hacer algo para no ganar peso, que es disminuir la cantidad de comida o hacer mucho ejercicio. Y hablaríamos también de personas que son inestables emocionalmente, con problemas con el control, que son los que acabarían con problemas de bulimia o de purgas, de anorexia purgativa. Claro, cuando se llega al centro sanitario es porque ya se encuentran esos pacientes en una situación, digamos que grave. Pero ¿cómo se puede evitar que se llegue a ese momento? ¿De qué forma se puede detectar que una persona tiene anorexia, tiene bulimia o tiene algún tipo de comportamiento extraño con las conductas alimentarias? Sí, hablamos de que hay una especie de síntomas, signos de alarma. Suena un poco, no me gusta a mí mucho el concepto este de alarma, pero bueno, pero es como se llama. Entonces, personas, en este caso hablando de adolescentes, que veamos que hay cambios de peso bruscos, que detectemos pues que se esconde comida, o bien que aparecen envases de comida rápida, que se desaparece dinero de casa que se emplea para comprar comida, que inmediatamente después de comer se va al baño, después de cada comida se va al baño. Cambios muy bruscos de humor, porque claro, en la adolescencia los cambios de humor es lo normal,
pero estamos hablando de que realmente ha habido un cambio notable en el carácter de un adolescente. Pues son signos de alarma que hacen que tengamos como padres que hablar con nuestros hijos, y los profesores también sospecharlo, o los pediatras o los médicos de atención primaria. Es decir, hay tres vías: la familia, la atención primaria y el centro escolar, donde se puede detectar. De hecho, son las vías naturales de detectar, porque son los que mejor conocen a sus hijos o a sus pacientes o a sus alumnos. Entonces es donde tenemos que incidir en mejorar la detección temprana, porque además sabemos que cuanto antes detectemos, mejor pronóstico. Hay un protocolo claro a la hora de actuar en cada uno de los ámbitos. Sí que hay protocolos. Lo que pasa es que sí que pensamos que tenemos que seguir trabajando en mejorar la detección. Entonces sí que hay protocolos, porque en esto llevamos años trabajando como comunidad autónoma, pero hay que seguir formando a los profesionales, porque esto trabajamos mucho hace años y probablemente hay que renovar los protocolos y volver a contar tanto con los profesores como con los médicos de familia y pediatras para seguir mejorando. Lo que sí que es cierto es que ahora hay más concienciación social, sí, con lo cual es más fácil también detectarlo. Antes era raro comiendo o era rara comienda, en estos momentos ya puede marcar indicaciones de que hay un problema serio. Sí, esto afortunadamente, efectivamente, ha cambiado en los últimos años. Yo creo que hay más sensibilidad social, la gente sospecha antes que puede haber un trastorno alimentario y entonces llegan los casos antes. Afortunadamente, la detección funciona. Es mejorable, que es lo que estaba comentando. Yo creo que es mejorable tanto la detección como luego la dotación de recursos para poder hacer el tratamiento, que son tratamientos complicados y de largo tiempo, pero sí que hemos mejorado. Si echamos vista atrás, hemos mejorado. Cuando llegan al Hospital Clínico de Zaragoza, esa unidad de psiquiatría infanto-juvenil, ¿en qué situación están? Porque me imagino que llegan los casos más extremos, claro, pues más preocupantes. Efectivamente, hay de todo, porque también nos llegan casos que tienen una evolución de pocos meses, que realmente ahí hacemos un trabajo de intervención intensivo para prevenir que vayan a más, pero nos encontramos también con casos con pues índices de masa corporal muy bajos, muy malnutridos, o con conductas pues de altísimo riesgo, pues vómitos diarios, autolesiones, entonces pacientes ya con una complejidad psicopatológica alta. Y ante esa situación se ven desbordados. Decíamos que estamos en unos niveles que nunca se habían dado, eran los más altos de las dos últimas décadas. ¿En qué situación se encuentra la sanidad pública para poder hacer frente a esta situación de avalancha, entre comillas, ¿no? Sí, de momento desbordados. Hombre, yo sé que hay voluntad por parte del Gobierno de Aragón. Se va a hacer un nuevo plan de salud mental que tiene que estar para junio, de precisamente invertir en las áreas que estratégicamente se vea que son más prioritarias. Y probablemente en las reuniones, la primera que hemos tenido con todas las unidades de salud mental que trabajamos con infancia y adolescencia, una de las cosas que ya rápidamente salió de consenso es que necesitamos incrementar las camas de hospitalización. ¿Cuántas hay en estos momentos? Pues en este momento tenemos 6 camas específicas para todo Aragón de psiquiatría, y luego en pediatría disponemos de 4 camas si están libres, si no están ocupadas por pacientes pediátricos de otras patologías. Y eso, claro, es poco cuando hablamos de la cantidad, ¿no? Que en el año 2015, por ejemplo, se detectaron 211 casos nuevos. Sí, claro, pues cuando estamos hablando de estas cifras, pues efectivamente se ha quedado corto esta dotación de recursos para hospitalizar. Claro, aparte de esto, hay que mejorar la dotación de las unidades tanto de adultos como de infantil que se dedican a trastornos alimentarios, y también incrementar la red de unidades de salud mental. También se desvía la sanidad privada. Sí, pues también claro, se conciertan ese tipo de tratamientos. Cuando tenemos que dar un servicio, pues somos, por supuesto, un servicio público y no podemos dejar a ningún paciente sin atender. Cuando las camas están ocupadas, pues recurrimos a utilizar camas de centros privados. No se pueden dejar pacientes sin atender, pero ¿hay listas de espera en estos casos? Hay lista de espera, claro, porque nosotros preferimos, desde luego, el ofrecer el servicio desde la sanidad pública, y en ocasiones además nos hemos encontrado este año que incluso las camas en centro privado están llenas. Entonces, pues a veces tenemos que dejar a algún paciente esperando en lista de espera y bueno, en cuanto se puede, lo antes posible, pues priorizarlo y que pase el primero a ingresar. Porque además de media suelen ser estancias bastante largas, ¿no? No es una intervención quirúrgica que en 4, 5, 6 días, una semana máximo, pueden irse a casa. Claro, pues estamos hablando de que en un trastorno de conducta alimentaria 1 o 2 meses suele ser la estancia media habitual. Entonces, claro, no son como otras patologías que en 4 días, 6 días, 7 días, pues se puede acortar la hospitalización y el paciente perfectamente puede ir a su casa. Es un enfermo crónico el que tiene estos trastornos. ¿Durante toda su vida siempre está en la cuerda floja?
Pues a mí crónico no es una palabra que me guste, entonces hay un porcentaje, un tercio más o menos, que son de larga evolución, que son años, bastantes años. La mayoría, hablando de adolescentes, entre 2 y 5 años es el tiempo que tenemos que acompañarle en su proceso de recuperación. Entonces son trastornos, en este sentido, de años, pero yo como crónicos no me gustaría definirlos. También llegan adultos. Sí. No esta unidad, sino al centro de referencia, que en este caso es el hospital provincial. Efectivamente. De hecho, hay casos que debutan en mujeres jóvenes adultas, o incluso ya no tan jóvenes, en adultas, y luego un porcentaje de pacientes no se curan o han empezado con 16, 17 años y todavía requieren una continuidad de cuidados en la unidad de adultos. Entonces, para nosotros es muy importante, de hecho, trabajar en coordinación con ellos y que esto sea un proceso de asistencia común desde la adolescencia hasta la edad adulta. Hemos hecho una fotografía de cuál es la situación, vamos a intentar analizar por qué se ha llegado a esta situación y, naturalmente, cuáles son los remedios que se pueden poner en marcha para evitar que esto vaya en aumento. ¿Por qué? ¿Por qué se están dando muchos más casos? Siempre se acude y se alude a las redes sociales como un campo de cultivo idóneo para que exploten este tipo de comportamientos. Pues sí, porque claro, lo que son los factores genéticos son los mismos que hace unos años. Entonces la novedad es las redes sociales. Nunca se han utilizado tanto redes sociales, ni la imagen de una persona ha estado tan expuesta a los demás, porque ya no solo tienes la exposición en tu instituto, en tu colegio, con tus vecinos, sino que, claro, pues gracias a Instagram, gracias a las fotos que se cuelgan en Facebook, a las fotos en el WhatsApp. Y pues, que todo el mundo comenta también, claro, ¿no? Y recibe todo tipo de críticas o de alabanzas. Uno recibe todo tipo de comentarios acerca del físico y se le da una importancia desmedida, hombre. El selfie creo que fue la palabra elegida como más importante hace 2 años, de las palabras en castellano, pues por algo. Es que, claro, el culto a la imagen que tenemos ahora probablemente es el mayor en los últimos años. Y luego, además, los pacientes a través de las redes sociales se retroalimentan en prácticas de riesgo, en dietas, en autolesiones. Entonces, para nosotros ha sido un foco de incremento de los casos, pero además de incremento de la complejidad. Nos enfrentamos a problemas también que tienen que ver con la inestabilidad emocional, con la personalidad, con las autolesiones, que se alimentan también gracias a las redes sociales. Ya han nombrado 3 veces autolesiones. ¿Es normal que lleguen jóvenes que se autolesionan? Sí. Esto, cuando hablamos de adolescentes que no tienen trastorno de conducta alimentaria, entre un 10, 15, incluso 20% en ocasiones en los estudios de adolescentes, entre comillas, normales, en algún momento de su vida se autolesionan. Cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, subimos hasta un 40% de las muestras que llegan a tener en algún momento de su vida pues alguna autoagresión, no suicida, pero para aliviar la frustración, para encontrarse mejor, pues llegan a autolesionarse. ¿Pero qué tipo de autolesiones se pueden hacer para...? Sí, pues va desde darse cabezazos contra la pared o puñetazos, que es más típico de varones, hasta pues hacerse arañazos o cortes en las muñecas o en los muslos en momentos de rabia, de tensión, de malestar emocional. La presión de la moda. Sí. Porque tampoco ayuda, ¿no? Ver maniquís en los escaparates de unas figuras de unas tallas mínimas. Pues efectivamente, no encontrar ropa para uno. Pues lo del tallaje sigue ahí, aunque el Ministerio de Sanidad ha gastado mucho dinero en hacer un estudio precisamente antropométrico de la población española y que las tallas se adecúen a los cuerpos de los españoles. Los maniquíes no se adecúan para nada a la media de los españoles, tanto adolescentes como adultos. Entonces eso es un problema, porque claro, son imágenes que vemos en los escaparates, es un problema para muchos adolescentes irse a comprar ropa, en lugar de ser una ocasión de disfrutar, de placer, de encontrarle una cosa recreativa y de disfrute, pues al revés, es un sufrimiento y un malestar que genera frustración, genera insatisfacción corporal y es un factor más para tener un trastorno alimentario. Y la publicidad que también ahonda, ¿no?, en este culto por la estética. Efectivamente, pues tenemos un culto a la delgadez en el mundo de la moda, la publicidad. Claro, son todo pantallas que se retroalimentan unas a otras y que imponen un modelo alejado de la realidad. Claro, todo lo que te aleja de la realidad te frustra, te baja la autoestima y genera enfermedad. Claro, pero frente a esto es fácil luchar en principio, cerrar aquellas páginas que incitan a caer o autolesionarse, por ejemplo, o obligar a las grandes distribuidoras, sobre todo,
para que cambien los maniquís o para que tengan ropa de todos los tallajes. Efectivamente, ahí se supone que los legisladores, nuestros políticos, tienen que dar un paso al frente y asumir que esto se puede legislar. De hecho, en Francia, en Alemania, en Italia se ha legislado y, bueno, en España también se puede hacer. ¿Y no se hace? Pues se ha intentado hacer, pero se ha quedado paralizado, con lo cual yo creo que ese sí que es en el debe de los políticos, está que esto es una cosa que yo creo que se puede hacer simplemente copiando lo que han hecho bien en otros países y, bueno, pues votándolo y aprobándolo y reformando el Código Penal. Lo dejamos para última cuestión, pero no por ello menos importante, que es la educación, sí, que en principio tendría que ser la base de todo. Claro, pues la educación es fundamental. Es una apuesta también a medio y largo plazo, claro. Claro, pues la educación en valores, fomentar la autoestima, que la gente sea crítica con las pantallas, es muy importante. Y de hecho, cuando hemos hecho cosas de prevención, que esto con el grupo Zarima y Arvada, la Asociación de Familiares, sigue trabajando mucho en prevención, pues vemos que además tiene resultados. Si tú educas a la gente en un espíritu crítico, los haces más resistentes frente a estas presiones de la sociedad. Descartamos, por tanto, alarma, pero su preocupación. Efectivamente, sí. Yo también alarma no me gusta, pero sí que hay que estar preocupados y hay que estar atentos. Y ante cualquier síntoma, duda o sospecha, acudir al médico de atención primaria para ver de qué forma se puede reconducir ese tipo de actuaciones. Efectivamente, la vía de entrada al sistema sanitario siempre es atención primaria y luego pues eso, hablar con nuestros hijos, estamos preocupados, y decirles que para tranquilizarnos todos acudimos a nuestro médico, a nuestro pediatra. Pedro Ruiz, queríamos chequear cómo estaba la cosa, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico de Zaragoza. Gracias por acompañarnos una vez más y buenos días. Ustedes no se vayan, de estos y de otras cuestiones vamos a hablar de inmediato, en unos instantes. Hasta ahora.